Todos hemos tenido un momento donde nuestra inteligencia se va de sabático, y en Boku no Hero, aunque no podemos medirle el coeficiente intelectual a cada uno de los personajes, sí podemos juzgar las decisiones cuestionables que llegaron a cometer estos personajes en algún punto de la obra, y en base a esto es que el día de hoy veremos a los 10 personajes menos inteligentes de My Hero Academia. Ok, era imposible que este video empiece sin hablar primero de Kaminari Denki. Y es que es curioso porque Kaminari es el único personaje, o al menos uno de los muy pocos, que canónicamente hablando podemos decir que es un huevón. Ya que no solamente es de esos que siempre tienen problemas con sus notas, sino que además suele como creerse demasiado, y en varias ocasiones lo hemos visto caer derrotado por haber subestimado a sus rivales. Como cuando en el festival deportivo Kaminari se confió pensando que Ibara era una santa que no le hacía daño a nadie, y esta terminó venciéndolo en menos de 5 segundos. O cuando se enfrentó junto a Mina, el director Nezu, y ambos lo vieron y pensaron, pues esta rata con peluca no hace nada, seguro su poder es ser súper chiquito y comer queso y nada más. ¿Cómo se lo decimos, señor? Creo que no es necesario que les explique cómo terminó esa pelea. Sin embargo, la decisión más tonta que llegó a cometer Kaminari, bajo mi punto de vista al menos, fue olvidarse por completo del mayor problema que tenía su poder, que si se pasaba por un poquito en la intensidad de su impactrueno, se terminaba friendo el cerebro. Y en lugar de optar por aprender a controlar mejor su resistencia, o de hacer lo que tenía pensado hacer desde niño, que era crear una especie de espada hecha a base de rayos, decidió conformarse con un aparato que se parece a esos que sostienen las cartas en Yu-Gi-Oh! Y unos discos que literalmente hacen todo el trabajo por él. Cosa que está mal porque, como dijo en algún momento All Might, después los héroes se vuelven dependientes de estos artefactos. Y si un día aparece un villano y Kaminari no tiene a la mano ni su disco ni tampoco ese aparato del brazo, no podrá pelear porque si lo hace, terminará friéndose el cerebro de nuevo, junto a otros héroes que estén alrededor porque nunca aprendió realmente a manejar bien su poder. Por lo que sí, Kaminari no podía faltar en esta lista. Pero Kaminari no es el único alumno de la clase A que es digno de entrar en este top, ya que ahora nos toca hablar de un estudiante que últimamente le agarré algo de odio, y hablamos de Mineta. Decir que Mineta es poco inteligente no es realmente ser justos con él, ya que si hablamos solamente de notas en la escuela, Mineta no está tan mal, y hasta en la wiki me parece que sale con una inteligencia más que sobresaliente. Sin embargo, cuando nos trasladamos al mundo real, entre comillas, Mineta es de los que peores decisiones puede llegar a tomar, pues el tipo se la pasa más pensando en ponerla que en actuar como un verdadero héroe. Y si bien no me molesta que su mayor motivación para ser héroe sea ponerla, de hecho me parece una motivación más que razonable, la forma en la que el tipo se comporta con sus compañeras, intentando espiarlas, tocarlas y demás, no solamente es algo detestable, sino que es completamente contraproducente para su plan de ponerla. Literal, Mineta pensaba que se veía bien haciendo lo que hace, y que las chicas deberían estar rendidas a sus pies, pero es el mayor espantaviejas que hay en este manga. Y lo peor es que tuvo la oportunidad de renunciar a ese comportamiento cuando peleó contra Midnight, pero luego siguió portándose igual. Por lo que no me sorprendería de nada si algún día sacan una peli con todos más mayores y Mineta termine como en un fanfic que vi hace un tiempo, donde quedaba como un viejo que vivía en un departamento todo destruido y desempleado porque le revocaron la licencia de héroe por andar tocando de más a otras chicas. Ese es el futuro que merece Mineta. Ok, debo admitir que me duele poner al siguiente personaje en esta lista, principalmente porque me encanta su historia. Pues es que la historia de la familia Todoroki es para mí de las mejores cosas que logró crear Horikoshi.
Y si bien Endeavor se mandó varias cagadas en esta historia, siento que lo que hizo Davi fue aún peor. Y es que cuando Davi era tan solo un niño, cuando aún se llamaba Touya, se obsesionó con la idea de cumplir el sueño de su padre, ser el héroe que por fin pueda opacar a All Might. Sin embargo, la obsesión de Davi con este sueño llegó a tal punto que el tipo, aún sabiendo que cada vez que se prendía fuego se lastimaba, seguía intentando cumplir con ese sueño. Y sí, yo entiendo que era un niño intentando llamar la atención de su padre de alguna forma, pero ¿acaso no habían otras maneras que no sean prenderse fuego literalmente? No. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino después del accidente en el pico Sekoto, cuando Touya se prendió fuego por completo y fue salvado por All for One. Tras ese incidente, Touya despertaría con su cuerpo lleno de injertos de piel quemada, y si no recuerdo mal, hay un punto donde Davi vuelve a su casa y ve de nuevo a su familia. Pero al ver que ahora su padre estaba entrenando a Choto como lo hacía con él, se enoja y decide armar una venganza contra Endeavor, culpándolo por todo lo que le pasó, cuando en realidad Endeavor no lo obligó a nada. Sí, no era la persona más bondadosa del mundo, pero cuando supo que el poder de Touya lo lastimaba, Endeavor paró el entrenamiento de golpe. Literal lo intentó mantener a salvo, pero Davi nunca se detuvo a pensar en eso. Y volvemos con la clase A. En este caso con un personaje al que seguramente muchos no les va a gustar ver en este top, y con el que me voy a pegar un tremendo tiro en el pie porque lo que voy a criticar de este personaje es algo que yo hice en su momento, por lo que hablo desde la experiencia cuando digo que Uraraka es uno de los personajes más idiotas de Boku no Hero. Yo sé que la parte del romance no es algo que Horikoshi se haya tomado muy en serio en este manga, pero si había una pareja que parecía que iba a llegar a algo, esa era Deku por Uraraka. Pero no tanto porque Deku haya demostrado en algún momento que le gustaba realmente Uraraka, aunque sí había una que otra escena donde podías llegar a interpretar eso. Pero el motivo principal es porque Uraraka se la pasó en varios momentos de la serie embobada pensando en Deku como si este tuviera el físico de un yoyo. Sin embargo, la razón por la que Uraraka está en este top es por una decisión que tomó en un punto de la historia. Después de haber casi admitido en varias ocasiones que estaba completamente enamorada de Midoriya a niveles estratosféricos, cuando estaban en medio del examen de licencia provisional, Uraraka se pone a mirar al cielo y dice para sí misma que va a olvidarse de esos sentimientos. Brother, si hay algo que yo te puedo aconsejar en este mundo es que nunca en la fucking vida tomes esa maldita decisión, ya que en momentos como ese lo peor siempre es quedarse con la duda. Por más que en el fondo sepas que la otra persona te va a mandar a la mierda o que lo de ustedes no podría durar, si no resuelves la situación de forma real, la duda se te va a quedar en la cabeza por mucho tiempo. Y en el caso de Uraraka, en lugar de confesarle lo que sentía a Deku, quien seguramente la hubiera aceptado, terminó quedándose 8 años alejada de él y finalizar en un casi nada. Y de nuevo, me toca hablar de un personaje que me duele meterlo en este top, ya que es uno de mis favoritos, pero no podía dejar de lado a Gentle Criminal. La historia de Gentle me fascina, de hecho es mi villano favorito de todo este manga, pero cuando te dicen que el tipo terminó desaprobando casi que cada curso en el que estaba, ya te das cuenta de que la inteligencia no era su fuerte. De hecho, cuando intentó salvar a un tipo que estaba cayendo de un edificio, en lugar de usar su poder para propulsarse y atraparlo, o de crear una especie de colchón curvo en el aire, o de simplemente no meter sus manos en algo que no sabía manejar, terminó armando un caos que acabó haciendo que todo fuera peor. Pero aquí no acabó todo, ya que cuando Gentle se convirtió en criminal, decidió ser alguien que llame la atención, y para esto subía sus crímenes a internet, mostrando su cara en cada uno de sus videos.
Algo que, díganme loco, pero si yo fuera un criminal, no estaría mostrando mi cara en cada videíto de YouTube que suba. De hecho, ahora que lo pienso, yo tampoco muestro mucho mi cara en mis videos. Encuentro esto misterioso, muy misterioso. Sin embargo, la mayor burrada que llegó a cometer Gentle en todo el manga fue comparar a Aoji Harima con Destro y All for One. Esa huevada no la pienso defender nunca. Una de las primeras opciones que se me ocurrieron para colocar en este video era All for One, pero sinceramente no sé si All for One realmente es poco inteligente, ya que tuvo varios logros anteriores a la obra. Capaz senil sea una mejor palabra para definirlo, pero con Shigaraki la historia cambia. Durante mucho tiempo yo detestaba a Shigaraki como villano, pero conforme fui repasando su historia de nuevo, me di cuenta de que este es un personaje bastante llamativo, aunque aún pienso que su capacidad mental no es la mejor. Vamos, que desde que Shigaraki apareció se nos dijo que era como un niño en el cuerpo de un adulto, algo que según yo no es un cumplido, pero era muy exacto a la realidad. Y es que Shigaraki veía el mundo como un videojuego, como si estuviéramos todos en el GTA y él fuese el prota que andaba causando caos y destrucción en todos lados. Pero ni siquiera era capaz de planificar bien el caos que hacía. Siempre necesitó que All for One le dijera cómo hacer las cosas, y cada vez que sus planes fallaban, que era lo común, entraba como en una rabieta que lo hacía más inestable, llegando a intentar atacar a Dabi y a Toga cuando apenas se conocieron. E incluso cuando tuvo la oportunidad de hablar con Stein, en lugar de intentar comprenderlo y aliarse con él, comenzó a renegar porque el tipo no era como él quería, y pensaba que lo que hacían era lo mismo. Pero además, después de ver cómo Stein le robó protagonismo en Hosu, Shigaraki se obsesionó con tener un propósito. Y después de pensarlo un rato junto con Deku, llegó a la conclusión de que su propósito sería destruir todo lo que no le guste, mismo propósito al que llega un niño de 2 años cuando no le dan lo que quiere. Shigaraki siempre necesitó tener un niñero que lo ayude a tomar mejores decisiones. Primero lo fue All for One junto con Kurogiri y luego el Dr. Garaki. E inclusive necesitó que Red Destro le diese todo su ejército y el objetivo que tenían para así poder recién decir que la liga tenía un objetivo real. Pero si Shigaraki es un niño al que le dieron todo lo que quería, entonces ¿cómo definiríamos a Red Destro? La ideología de Destro es un tanto extremista, pero dentro de todo tiene cierta lógica, por lo que aprovecharse de eso para crear un ejército que genere el caos en el mundo se me hace una idea bastante coherente para un villano. El problema es que una vez que Red Destro consiguió tener ese ejército, en lugar de ir por su propio camino o de aliarse con otros villanos igual de fuertes que ellos, decide declararle la guerra a la Liga de Villanos, una facción con la que tuvo que haberse aliado y así ganar más poder, en lugar de mandar a morir a sus hombres a una batalla donde ni siquiera podrían sacar ningún beneficio ni expandir más su ideología. Sin embargo, lo peor no es simplemente haber entrado en guerra contra la Liga de Villanos, sino que después de esta batalla, cuando Red Destro se vio derrotado, decidió rendirse y cederle todas sus fuerzas a Shigaraki, algo que puedo entender como un acto de honor y reconocimiento a su rival, pero dime, ¿qué tiene de honorable el convertirse en el más grande lamebotas de Shigaraki? Literal, Red Destro se dejó pisotear por el tipo que lo venció y que recordemos es jugador de LOL, más bajo no se puede caer. Y seguimos con los villanos y esta vez nos toca hablar de Spinner. Cuando Spinner apareció por primera vez, yo pensé que daría para más. Debo admitir que me equivoqué y pensé que Horikoshi sabría manejar mejor a este personaje, que recordemos era el que más estaba apegado a la ideología de Stein, e inclusive Spinner evitó que Magne atacara a Deku durante el ataque al campamento de los Pussycats, porque Stein había reconocido a Deku como un digno héroe.
El problema es que cuando la liga se formó, se hizo pensando que actuarían bajo la ideología de Stein, pero a Shigaraki no le caía nada bien Stein, por lo que más pronto que tarde supimos que lo que pensara Stein no importaría de nada en este grupo. Y aunque otros miembros de la liga también se habían unido creyendo que seguirían los pasos de Stein, como es el caso de Dabi o Toga, a lo largo de la obra vamos entendiendo más o menos por qué se quedaron. Pero con Spinner no pasó esto. Spinner se la pasó toda la obra pensando que Shigaraki actuaría como lo haría Stein, y aún viendo que Shigaraki era todo lo contrario que Stein, y que los ideales que él quería defender tenían menos valor que la muerte en Dragon Ball, aún así siguió junto a la liga sin razón aparente. En ningún momento cuestionó realmente lo que hacían, y cuando intentaba confrontar a Shigaraki, o eran interrumpidos, o lo calmaban muy fácilmente. Todo para que al final se deje corromper y manipular por All for One, dejando de lado sus principios y valores iniciales. Sin duda Stein estaría muy decepcionado de Spinner. Si estamos hablando de personajes que tomaron decisiones cuanto menos cuestionables, no podíamos irnos sin hablar de Bakugo. Si ya has visto algunos videos anteriores míos, sabrás que Bakugo es uno de mis personajes favoritos en Boku no Hero. Sin embargo, sé muy bien que su evolución tuvo muchos tropiezos, principalmente porque Horikoshi no quería alterar el status quo del manga, haciendo que Bakugo madure muy rápido, ya que con todo lo que pasó al comienzo de la historia, el ser salvado por Deku del villano del primer capítulo, el ver que no era tan fuerte como pensaba, el ver cómo otros alumnos lo humillaban, cómo su mundo se destruía al ver que no era tan especial como creía, cómo terminó quebrándose más de una vez frente al tipo al que juraba odiar más que nadie en el mundo. Todo esto y más cosas que le pasó eran motivo suficiente para que Bakugo aprenda que su forma de actuar anterior estaba mal. Cualquier persona en su situación se hubiera dado cuenta de que la vida no era como él pensaba, y que aunque le sea difícil al comienzo, tenía que cambiar. Pero he aquí el problema. Horikoshi nunca quiso que Bakugo cambiara realmente, no tan rápido al menos, ya que Bakugo era ese típico rival egocéntrico y que rozaba con lo malvado, que le daba cierto toque de diversidad a la historia. Y si Bakugo cambiaba como tendría que haberlo hecho, volviéndose alguien más sensato y ya no tan brusco con sus compañeros, hubiera hecho que se pierda eso que lo hacía diferente, o al menos así lo pensó Horikoshi. Lo malo es que al no hacer que Bakugo cambie su comportamiento un poco, lo que terminó pasando es que Bakugo terminó cometiendo cagada tras cagada, haciendo que un día parezca que realmente se arrepiente por lo que hace y se disculpe llorando, pero al día siguiente iba y le gritaba chiné a todo el mundo. A veces Bakugo era alguien brusco, pero que confiaba en sus compañeros y sabía manejar las situaciones de conflicto, y otras veces les gritaba a los demás que eran solamente extras en una historia donde él era el protagonista. A veces Bakugo era la representación perfecta de cómo un simple golpe de realidad puede hacer que hasta el mayor hijo de su madre se convierta en un compañero leal. Pero la mayoría del tiempo, Bakugo fue un simple bravucón que parecía que no sabía lo que quería y que solamente gritaba tonterías hasta que Horikoshi se aburra de escribir el manga y solo en el final darle a Bakugo el cambio de comportamiento que tuvo que tener desde mucho tiempo atrás. Hasta ahora, todos los personajes que hemos visto en puestos anteriores pueden ser algo salvables. De hecho, yo fácilmente podría hacer un video explicando y refutando todo lo que he dicho hasta ahora. Pero si hay un personaje que es indefendible, al cual llamar poco inteligente le queda muy corto, ese es sin duda Samuel Abraham. Para quien no se acuerde de este tipo, él es el amigo o sirviente casi de David Shield y aparece en la primera película de Boku no Hero, y es debido a él y a unas cuantas cosas más que esta película es para mí la peor de las 4 que hubo hasta ahora. Pero para que entiendas lo que sucede con este personaje necesitas un poco de contexto.
En la primera película de Boku no Hero, el villano principal es Wolfram, el cual entra a la isla donde están todos para robar un aparato especial que puede potenciar los quirks. Algo así como el Trigger, pero sin lo malo del Trigger. La cosa es que para la parte final de la historia, se revela que Wolfram no es un villano tal cual, sino que es alguien que actúa de villano y que fue contratado por David Shield para así robar ese aparato que potenciaba quirks. ¿Y por qué lo hace?, te preguntarás. Pues simple, porque ese aparato lo inventó él. Pero el gobierno de Japón y el mundo entero también le dijeron que no era buena idea hacer ese aparato y lo obligaron a detener toda su investigación y cerrar la boca. Para este punto quiero pensar que cualquiera en los zapatos de David Shield estaría más que agradecido de que no lo desvivan por investigar lo que no debía. Pero David quería seguir investigando para usar así este aparato en All Might y que él pueda seguir siendo un héroe por más tiempo. Pero alto, ¿qué tiene que ver Samuel Abraham con todo esto? Pues prepárate porque se viene el giro de trama más impredecible de todos los giros de trama en la historia de los giros de trama. La que resulta que Samuel decide traicionar a David Shield y contrata no a unos villanos falsos como quería David, sino que contrata a villanos reales para que recuperen el aparato y así poder venderlo y ser bien recompensados. ¿Qué? ¿Cómo carajos a alguien se le puede ocurrir que es buena idea contratar villanos reales para robar algo tan importante como ese aparato amplificador de quirks? Y encima confiar en que esos villanos le darán el aparato para que lo venda como si nada. Obviamente Wolfram intentó matar a Samuel apenas tuvo ese aparato en sus manos. De última, si tanto quería Samuel vender el aparato amplificador de quirks y ganar algo de dinero, hubiera contratado villanos falsos diferentes a los que iba a contratar David, no a unos mercenarios que matan por placer. Esta es simplemente la mayor estupidez que cometió un personaje de Boku no Hero en algún momento de la historia. Pero bueno, si llegas hasta acá solamente me queda agradecerte y decirte que si este video te gustó, te puede gustar también este otro video donde hablamos de los diseños de personajes más extraños de Boku no Hero. No olvides suscribirte al canal, compartir el video y darle like también. Y si quieres ver los videos antes que los demás, te puedes unir a las membresías con el botón que dice unirse. Conmigo será hasta la siguiente y como diría el Bruno, arrivederci.